Bienvenidos a este profundo viaje de autodescubrimiento, el proceso de confrontación con la sombra. En este video exploraremos la poderosa dinámica de la sombra en la psicología analítica de Carl Jung y cómo enfrentarla se convierte en un paso crucial hacia la individuación. Prepárense para sumergirse en las profundidades de la psique y descubrir la riqueza que yace en la confrontación con la sombra. En la psicología analítica, la sombra es el depósito de aspectos no reconocidos o reprimidos de la psique. Jung postuló que enfrentar la sombra es esencial para el proceso de individuación, que implica la integración consciente de estos elementos oscuros. Comencemos nuestro viaje explorando la relevancia de la sombra en la psicología junguiana. Jung concebía la sombra como una parte innata e integral de la psique humana. No es simplemente el depósito de lo malo o lo indeseado, sino que incluye aspectos que han sido relegados al inconsciente por diversas razones. Reconocer y confrontar estos elementos esenciales permite una comprensión más completa de la propia psique. La sombra se forma a lo largo de la vida a través de la internalización de normas y valores sociales. Aquellas características, impulsos o emociones que no se alinean con la moralidad social son relegados a la sombra. Exploraremos cómo esta dinámica de represión contribuye a la formación de una sombra rica en contenido y complejidad. La sombra no solo alberga aspectos moralmente cuestionables, sino también experiencias olvidadas y aspectos menos conocidos de la personalidad. Jung propuso que confrontar la sombra implica adentrarse en el inconsciente personal, desenterrando recuerdos reprimidos y aspectos de la identidad que han quedado en la penumbra. Los complejos psíquicos, patrones emocionales y de pensamiento arraigados están estrechamente vinculados a la sombra. Jung sugería que confrontar la sombra implica identificar y trabajar con estos complejos. La sombra, al interactuar con los complejos, puede influir en el comportamiento y la percepción de manera significativa. La proyección es un mecanismo clave en la formación y mantenimiento de la sombra. Jung argumentaba que los aspectos reprimidos son proyectados en otros, ya sea individuos o grupos, creando conflictos y malentendidos. Exploraremos cómo la toma de conciencia de estas proyecciones es esencial para el proceso de confrontación con la sombra. Los sueños y fantasías ofrecen ventanas a la sombra, revelando aspectos que el individuo puede no reconocer conscientemente. Jung sugirió que la exploración simbólica de estos contenidos oníricos y fantásticos pueden proporcionar pistas valiosas sobre la naturaleza de la sombra y sus implicaciones en el proceso de individuación. Confrontar la sombra es un proceso desafiante pero esencial para el desarrollo personal. Jung afirmaba que la negación de la sombra lleva a la rigidez y a la repetición de patrones no deseados. En cambio, abrazar la sombra como parte de uno mismo abre la puerta a nuevas posibilidades de crecimiento y transformación. Jung diferenciaba entre la sombra personal y la sombra colectiva. Mientras que la sombra personal se refiere a los aspectos individuales reprimidos, la sombra colectiva incluye elementos compartidos cultural y socialmente. Exploraremos cómo confrontar la sombra colectiva implica una mirada crítica a las dinámicas sociales y culturales que influyen en la formación de la sombra. La imaginación activa, una herramienta central en la psicología analítica, se convierte en un medio para la confrontación con la sombra. A través de diálogos internos, visualizaciones y expresiones creativas, el individuo puede explorar conscientemente la riqueza de la sombra. La imaginación activa se convierte así en un puente entre el consciente y el inconsciente. La sombra está íntimamente relacionada con los arquetipos y los mitos personales. Jung postulaba que explorar la sombra implica desentrañar las historias fundamentales que influyen en la psique.
Al confrontar la sombra en el contexto de los arquetipos y los mitos, el individuo puede descubrir capas más profundas de su propia narrativa interna. La confrontación con la sombra es un paso esencial en la integración de los opuestos. Jung sostenía que la totalidad solo se logra cuando se acepta y abraza tanto la luz como la sombra. La integración de los opuestos no solo conduce a una mayor autenticidad, sino que también permite una comprensión más rica y matizada del ser. Jung postuló que la sombra no solo es fuente de conflictos internos, sino también de creatividad y transformación. Los aspectos reprimidos, una vez confrontados, pueden desencadenar procesos creativos y renovadores. Exploraremos cómo la confrontación con la sombra puede convertirse en un catalizador para la expresión artística y la innovación personal. La confrontación con la sombra lleva consigo la responsabilidad personal y social. Jung sugería que cada individuo tiene la responsabilidad de reconocer y trabajar con su sombra para contribuir a la salud del colectivo. La negación de la sombra a nivel personal puede manifestarse a nivel social, generando conflictos y divisiones. La terapia junguiana se centra en una medida en la confrontación con la sombra. La relación terapeuta-paciente se convierte en un espacio seguro para explorar los rincones oscuros de la psique. Exploraremos cómo el terapeuta guía al individuo en el proceso de confrontación con la sombra, facilitando la comprensión y la integración. En conclusión, la confrontación con la sombra es un viaje profundo hacia la autenticidad y la totalidad, desde la exploración de los complejos hasta la integración de los opuestos. Enfrentar la sombra se convierte en un proceso vital para el crecimiento personal. Este viaje desafiante nos invita a abrazar nuestra complejidad y a descubrir la riqueza que yace en las profundidades de la psique. Si este viaje de confrontación con la sombra te ha resonado, te invito a dar like, suscribirte al canal y compartir este video con aquellos que encuentren valor en la exploración de la psique. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Hasta la próxima.